Buenos días. A continuación tenemos la conferencia magistral, la dirección escolar, elemento clave para la mejora educativa, por el doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, el doctor Serafín Antúnez Marcos, para quien pido un aplauso. Ha ejercido como maestro, director escolar, profesor y directivo de la Escuela Universitaria del Profesorado y director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ha escrito diversos libros y artículos sobre organización y gestión de centros educativos, formación de directores y del profesorado. Entre ellos, Una brújula para la dirección escolar, orientaciones para la mejora. ¿Alguien necesita ayuda? Asesoría para la gestión y mejora educativa. Su línea de investigación, organización y gestión de centros educativos, dirección y supervisión escolar. Doctor, bienvenido y lo dejo con el ponente. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, maestro Hernán Velarde. Les agradezco la oportunidad que me brindan en este evento para compartir con ustedes este espacio de reflexión. Les agradezco la oportunidad que me brindan para compartir este espacio de reflexión. Agradezco al señor secretario, maestro Héctor Jiménez, a la profesora Oralia Bonilla de IAE, que de manera mancomunada han hecho posible toda una trayectoria formativa que hoy culmina y mañana con este evento. También me permito, con toda modestia, felicitarles porque han conseguido que ese primer evento que hubo, ese primer foro, hace ya 8 años, cada 4 años, esta es la 4ª ocasión. El mérito no es iniciar nuevas propuestas, sino que el reto es que sean sostenibles. Ustedes han conseguido que arraigue esta propuesta y que se auguran a partir de ella buenos logros para la mejora de la educación en su Estado. Lo que vamos a comentar tiene que ver, de alguna manera, con cierta continuidad de lo que comentábamos hace 2 años acá, donde tuve la oportunidad de también estar con ustedes o con muchos y muchas de ustedes compartiendo reflexiones similares. El tema versa sobre lo que se puede ver en el título. Va a versar sobre el tema de la dirección escolar, por lo tanto alguien pensará que no es la persona destinataria de lo que yo pueda comentar, puesto que tal vez no ejerce tareas directivas, ni de supervisión, ni de jefatura de sector, sino que es una docente en su salón de clase o una persona que está estudiando porque quiere ser maestro o quiere ser maestra. Alguien dirá, esto no me afecta, tal vez le voy a prestar una atención superficial. El que no sea superficial va a depender de mi capacidad de atraer la atención de ustedes. Pero si convenimos que la tarea de la mejora en la gestión escolar es tarea de todos y de todas, creo que algunos de los mensajes que yo les pueda comunicar pueden ser de utilidad indistintamente para quien desempeña tareas directivas y para que tal vez algún día las pueda desempeñar o quien está, en cualquier caso, involucrado en la mejora de su escuela, de su institución en la que trabaja. Señalaremos, por lo tanto, la idea de mejora. No es casualidad que el compañero ponente que habló hace un ratito, en su título apareciese la palabra mejora. Y tampoco es casualidad que el señor secretario mencionase la palabra mejora al menos 6 o 7 veces durante su plática y yo se las fui contando. Por tanto, parece que nos reúne un compromiso, una intención con hacer mejor las cosas. Hablaremos, por tanto, de mejora. Veremos
por qué motivos parece conveniente mejorar, veremos en qué ámbito se puede mejorar, señalaremos cómo, para que eso funcione, tiene que haber algún motor interno en las escuelas y algún motor externo que lo facilite. Yo no conozco ninguna mejora si no ha habido un motor interno que la posibilita y la fomenta. Eso puede ser la directora o puede ser dos maestras que, sin ser directoras, tienen capacidad de movilización. Y tampoco he visto que haya una mejora si, además de un motor interno que las promueve, no hay un motor externo que las facilita, que las apoya, que les da cobijo. Estoy señalando instancias asesoras, supervisoras, que de manera mancomunada con quienes están dentro de la escuela van a conseguir ese avance que pretendemos. Por tanto, hablaremos también en qué momentos es pertinente iniciar procesos de mejora. Hablaremos ya de forma más directa de dirección y liderazgo, caracterizaremos algunas de esas nociones y pasaremos a algunas ideas de carácter aplicativo, de carácter práctico, y una de ellas será que quien dirige una organización, quien la lidera, si quiere dirigir a los demás, lo primero que tiene que saber es dirigirse a sí mismo. Hablaremos de la dirección de sí mismo en el último tramo. Y ya, si me lo permiten, empezamos con la plática. Ustedes han oído a menudo el discurso de la innovación. Yo no sé si el señor secretario ya se marchó, pero humildemente me permito felicitarle porque es muy común que en una inauguración de un evento como este o en su clausura, las voces que nos llegan del Presidium o de las autoridades incluyan siempre la palabra innovación. Y el discurso es a veces imperativo. Ustedes tienen que innovar. Si no innovan, la escuela de hoy se convierte en un instrumento estéril. Pobre el que no innova en la sociedad del conocimiento. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ustedes tienen que moverse, hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas. Este discurso, que por reiterado se hace ya insufrible, nos agrede continuamente y parte de voces que normalmente dan consejos a todo el mundo. Si ustedes quieren mejorar la escuela, pues hay que innovar, y pobre del que no innova. Entonces yo me acuso de ser un docente que, como no innovo, estoy en peligro de pecado o debo de confesarme por alguna falta. Cuando hablamos de innovación, no se olvide, nos referimos al proceso y al resultado de un cambio que se planificó de manera consciente, de un cambio que se instauró en esa organización. Lo demás son experiencias satisfactorias, buenas prácticas que duraron un tiempo. Cuando nos referimos a innovación, nos estamos refiriendo a una práctica que es nueva en esa organización, a una práctica que tal vez es interesante y conocida en otras instancias, pero que para la nuestra constituye una novedad. Por ejemplo, una innovación sería haber conseguido que la atención a la diversidad, mediante procesos de inclusión, vaya mejorando, sea satisfactoria y arraigue en el tiempo. Una pequeña experiencia de vida limitada sobre procesos de inclusión no podíamos decir que es una innovación, porque no cumple con la característica de sostenibilidad. Entonces, nosotros, eso de la innovación, a veces lo podemos entender mal, porque nos lo explican mal, y normalmente quienes nos da consejos, a los que nos dedicamos a la educación escolar, o es una persona insensata o no conoce bien nuestra profesión, porque nos da soluciones y nosotros sabemos que las soluciones las tenemos que ir construyendo día a día nosotros. Yo lo que hago hoy aquí es apuntarles algunas ideas para que cada quien obtenga alguna reflexión, algún aprendizaje, algún cuestionamiento para irse acercando a lo que para esa persona son soluciones a los problemas. Por lo tanto, innovar
es algo que sugiere obligación, violencia. Si no hago cosas nuevas, estoy en falta. Nosotros, y por cierto, cuando se habla de innovación, casi siempre al lado del término aparece alguna expresión que tiene que ver con artefactos digitales. Si no hay ordenadores, programas informáticos o algo por medio, eso no es una innovación. Bueno, puede haber innovaciones sin el apoyo, el soporte de artefactos digitales. Nosotros preferimos, más que hablar de innovación, de mejora. Lo dijo el señor secretario, se trata de tratar de hacer las cosas mejor, no mejor que los demás, sino mejor de cómo las hacíamos ayer. Ese es el primer mensaje. Si usted quiere avanzar, no busque cosas nuevas y continuamente cosas nuevas, y si no hago cosas nuevas, parece que estoy en falta. Revise lo que hace y lo primero que es, plantéese hacerlo mejor que lo hacía ayer. Y la secuencia, para mí, sería la siguiente. Primero, sostener lo que ya funciona. Muchas prácticas escolares son exitosas. Hacemos cosas mal, pero muchas las hacemos bien. El primer reto es que eso no se pierda, que eso no se olvide, que eso no tenga una vida limitada. Eso requiere un grandísimo esfuerzo en una escuela, mucho más que hacer cosas nuevas. Si usted sostiene en el tiempo lo que hace bien y le atribuye un buen resultado, el segundo paso sería corregir algo que es susceptible de mejora de eso que usted ya tiene en marcha. Tal vez hay que hacer las cosas como las hacíamos, pero cambiando algún aspecto. Tal vez podríamos, hablaban de matemáticas hace un ratito por acá, pues no lo sé, trabajar mejor a partir de una metodología usando materiales concretos para las matemáticas. Bueno, esa mejora, ese paso hacia adelante, supone tal vez corregir algo que ya hacíamos bien. Y si además de sostener y corregir a usted le sobran energías todavía, casi un hecho sobrenatural, lo que se puede plantear es haga cosas nuevas. Lo que no se puede es pasar de la nada a la innovación. Y vean este continuo como un tránsito que no supone compartimentos estancos. A la vez que sostengo, corrijo. A la vez que corrijo, innovo. Y en contextos de difícil desempeño, la secuencia no sería sostener, corregir, innovar, sino que la secuencia sería sobrevivir, sostener, corregir, innovar. Para muchas escuelas, bastante hace y mérito merecen de reconocimiento si sostienen, mantienen la higiene, la seguridad, la escuela saludable, procuran que no haya abandono escolar, se da una atención, digamos, de requisitos mínimos. Por lo tanto, veamos esto como un intento de avance. No hablemos de vamos a innovar, sino vamos a hacer las cosas un poquito mejor. En este sentido, mi plática será muy enumerativa, no tanto más discursiva o más dialéctica, porque sé que dispongo de poco tiempo y hay un colega que va a continuar con sus sabias explicaciones las mías. Voy a ir más enumerando y luego para el conversatorio podemos dejar otras cosas. ¿Por qué habría que mejorar? Pues varias razones lo justifican. Si soy capaz. En primer lugar, merece la pena mejorar por respeto a las personas usuarias del servicio que presta la escuela. Las personas usuarias son nuestros estudiantes, eventualmente sus familias, y por el mero hecho de ser estudiantes y de tener la nacionalidad mexicana, ese niño, esa niña tiene derecho a una educación de calidad. O sea, no le regalamos nada. Si estamos trabajando bien, educando a unos muchachos, no se nos debe atribuir un mérito especial. Es hacer algo por lo que nos pagan y que esa persona usuaria
obsérvese que no digo cliente, tiene derecho a recibir una buena educación. O sea, debo hacer las cosas mejor porque se lo merece la persona usuaria que tengo en mi salón. Se lo merece su familia y se lo merecen también mis propios compañeros de trabajo. El usuario de mi servicio no es solo el estudiante, sino el compañero de trabajo al que le pasaré mis alumnos el ciclo escolar siguiente. Si una maestra de tercero trabaja con mucho entusiasmo, tal vez me diga, ¿sabes por qué lo hago con tanto entusiasmo? Porque quiero preparar bien a mis muchachos de tercero para que la maestra de cuarto los reciba mejor. Estoy dando un servicio a mi compañera. Y si le pregunto al compañero de cuarto por qué trabaja bien, me dirá porque quiere dar un buen servicio al maestro de quinto. Lo que nosotros vemos es que cuando esta idea está clara en un plantel, esa escuela mejora, porque todo el mundo se siente comprometido con servir no solo a la organización, no solo a los estudiantes, sino de manera particular a quienes comparten con ella ese plantel. Merece la pena mejorar por ganar y merecer confianza de las personas usuarias en nosotros mismos. Merece la pena mejorar por la preocupación que debemos tener por una buena imagen de la institución. Se trata de hacer las cosas bien y saberlo explicar. Las energías no deben solo dedicarse a trabajar de manera honesta, laboriosa, responsable, sino de comunicarse bien con los agentes externos, en este caso con la comunidad, con las personas que se relacionan con nosotros. Merece la pena mejorar por honestidad profesional. No podemos encontrar o tratar de emplear soluciones viejas para los problemas nuevos. ¿Cuándo merece la pena mejorar? Pues merece la pena mejorar siempre, siempre habría que mejorar. Pero hay momentos críticos en la vida de una organización en que conviene plantearse en serio, vamos a iniciar alguna mejora. ¿Cuándo merece la pena mejorar? Cuando lo que nos piden desde fuera varía. Nuevos enfoques curriculares, nuevas exigencias. Si nos piden algo que constituye una novedad, es evidente que no nos sirve lo que estábamos haciendo hasta ese momento. Es un momento de plantearse, tal vez haya que hacer otras cosas. Merece la pena mejorar cuando las demandas de ese entorno no solo aumentan, sino que varían. Formación para todos y todas, procesos de inclusión, participación de las familias, enfoque curricular en base a la orientación por competencias. Eso no me lo pedían ayer, no me lo pedían anteayer y es evidente que algo tengo que hacer por mejorar al respecto. Merece la pena mejorar cuando nuestras instituciones están insatisfechas en relación con nuestras propias expectativas. Antes teníamos buenos resultados en expresión escrita, ahora son peores. Nuestras expectativas, lo que somos capaces de proporcionar, ahora no se cumplen. Antes atendíamos mejor a los maestros y maestras nuevos. Eso que hacíamos bien, no lo hacemos tan bien. Bueno, pues es el momento en que nuestras expectativas no se cumplen, merece la pena plantearse hacer las cosas de otro modo. Merece la pena mejorar cuando la presión interna y la presión externa aumenta. Pruebas de evaluación, PISA, auditorías externas, pruebas externas de aprendizaje, presión de las familias. Bueno, no me digan que no les suena este panorama de presión. Merece la pena mejorar cuando una institución se transforma. Pues entran equipos digitales. La escuela aumenta porque hubo una novedad o un aumento en la matriculación de alumnos. Cambió en la totalidad del plantel. Teníamos una directora y cambió y ahora tenemos a otra. Bueno, son momentos en que la organización se transforma y que son especialmente oportunos para iniciar una mejora. Y efectivamente merece la pena mejorar
esto es de sentido común, cuando los resultados son insatisfactorios. Es decir, las cosas van mal en términos de instrucción, de hábitos personales y sociales, de relación con la comunidad, el balance es negativo, parece que se nos ha encendido una luz de peligro y merece la pena intervenir. ¿En qué aspectos habría que mejorar? Porque alguien dice, bueno, hay que mejorar en aspectos que tienen que ver con la metodología didáctica. Sí, pero en una escuela acontecen muchas más actuaciones que no tienen que ver solo con procesos de enseñanza, prácticas de enseñanza, actividades de aprendizaje, etc. Merece la pena mejorar en todos los ámbitos propios de la organización escolar. Habrá que mejorar en el ámbito académico, revisar procesos de evaluación. Ahora tuvieron ustedes una extensa plática que les sugería si hay que mejorar algo, tal vez en relación con procesos didácticos y más concretamente con la evaluación y que sea más formativa y menos sumativa. Lo mismo que merece la pena mejorar a la hora de la motivación de los estudiantes, a la hora de la planeación didáctica, de los dispositivos de apoyo en el aula en términos de recursos didácticos. Es decir, merece la pena mejorar en todo lo que acontece en el acto didáctico, procesos de enseñanza, etc. Y también todo lo que tiene que ver con la orientación personal de los estudiantes. Orientación, tutoría, son espacios donde yo puedo encontrar áreas de intervención. Habrá que mejorar en el ámbito administrativo. Lo importante es lo que vimos hace 30 segundos, lo académico, pero la vida escolar tiene un soporte administrativo que tiene que ver con orden burocrático, custodia, archivo, gestión documental, actas, expedientes, inventarios, higiene de la planta física, recursos económicos. Oiga, eso no es lo académico. No, no es lo académico, pero es un área de actividad que afecta a la vida de la escuela. Si usted no sabe por dónde innovar o por dónde mejorar, mire por aquí que tal vez pueda encontrar un camino para la mejora. Merece la pena mejorar en el ámbito de gobierno. Ya van 3 ámbitos: académico, administrativo, de gobierno. Cómo se toman las decisiones, cómo se desarrollan las sesiones de trabajo del Consejo Técnico, cuál es el papel de cada quien en esas sesiones del Consejo Técnico, cómo se entiende la participación de las familias en la gestión de la escuela. Ahí tiene usted otro amplio inventario en el que moverse. Merece la pena mejorar en el ámbito de los servicios. Si ustedes tienen un servicio que proporciona alimentación a los niños y niñas, o tiene un servicio de biblioteca, o tiene un servicio de transporte, o tiene un servicio sanitario, pues eso es otro espacio donde usted puede plantearse mejoras, como decíamos antes. Y merece la pena mejorar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de quienes trabajamos en la escuela. Desarrollo profesional en términos de formación permanente, en términos de constituirnos profesionalmente, de generar sinergias. Ese es otro aspecto que yo me permito apuntarles. Bien, y para que esas innovaciones, esas mejoras en estos ámbitos sean posibles, tiene que haber alguna instancia que movilice la maquinaria. Decíamos antes, motor interno, motor externo. Y ese motor interno o externo, ese motor interno básicamente nos hace orientar la mirada a quien dirige la institución o a quienes tienen responsabilidades directivas. Luego veremos que hay otros y otras que no dirigen, pero que pueden tener más influencia que quienes dirigen. Estaríamos hablando de líderes, como hablaremos dentro de unos minutos. ¿A quién corresponde poner en marcha la maquinaria? Quienes dirigen la escuela, les apelo directamente. Quienes no la dirijan, siéntanse que tienen responsabilidades de poner en marcha la maquinaria. Y la pregunta es, ¿qué se espera de ti si tienes que poner en marcha la maquinaria? Se espera de ti que seas un obstáculo a las mejoras. En algunas escuelas se castiga duramente a maestras innovadoras y a maestros que tienen iniciativas, porque ponen en crisis a los maestros que son flojos, que son escasos de entusiasmo, y como viene alguien a removernos a veces la conciencia, le castigamos con la indiferencia, con la distancia, etc. ¿Qué se espera de alguien que tiene que movilizar la maquinaria? Que obstaculice o que sea, en feliz metáfora nuevamente,
un puente para que esa mejora sea posible. ¿En qué medida, en el rol que desempeño, puedo facilitar o entorpecer? Quien dirige, si es un irresponsable, tiene grandes posibilidades de, por su influencia negativa, que ahí no se haga nada. Por tanto, estamos hablando de figuras que son clave a la hora de tomar decisiones. Y si entramos en esta dinámica, empecemos a reflexionar sobre nosotros mismos en tanto que directores, en tanto que personas que coordinan un grupo de otros colegas. Lo primero que habría que hacer, si la buena dirección es una condición para la mejora, empecemos a vernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos en tanto que alguien que dirige o que podría dirigir? En ese sentido, la primera pregunta es: ¿conozco mis competencias? Lo mismo que un docente se pregunta: ¿conozco mis competencias para llevar a cabo procesos didácticos? Quien dirige desde la supervisión también es un directivo o una directiva. ¿Conozco lo que me compete? ¿Conozco cuál es mi espacio laboral? Y aquí permítame 2 minutos para una digresión. La noción de competencia ustedes la conocen igual o mejor que yo porque son docentes. Manejamos la noción de competencia desde los enfoques curriculares. Yo se la quiero señalar de otro modo: la competencia entendida como espacio laboral. Cuando hablamos de espacio laboral, me estoy refiriendo a qué es lo que me compete, qué es lo que me atañe, qué es lo de mi incumbencia. A veces decimos, en un ámbito familiar, a un cuñado que es a menudo pesado, le decimos: no te metas, que esto no es de tu incumbencia, no te corresponde, no es tu territorio. Entonces, todo profesional, cualquier ramo, tiene que tener claro qué es lo que le compete y lo que no, para evitar interferencias, para evitar espacios de indeterminación. Quien dirige, quien supervisa, quien enseña en un salón a niños de párvulos de 4 años, debe tener claro qué es aquello de lo que le van a pedir responsabilidad, porque es lo que le atañe, lo que le compete. Por tanto, aquí tendríamos una primera acepción que tiene que ver con esas ideas, con tus atribuciones. ¿Qué es lo que puedo o no puedo hacer según mi estatus, mi categoría, mi espacio laboral? Y eso da lugar a una serie de tareas, a una serie de funciones. Yo, como directora, tengo como función presidir las sesiones de consejo técnico. Bueno, esa es una función que tengo. De ella derivarán unas tareas: moderar las reuniones, velar porque se cumplan los acuerdos, y desde este terreno de incumbencias yo desempeñaré unos roles. En el caso de la dirección, gestionar la información, liderar, gestionar recursos humanos, etc. Y la otra acepción del término competencia tiene que ver con capacidad probada, que eso ustedes lo saben, ¿no? La competencia es cuando alguien que tiene ciertas capacidades las pone a juicio de un determinado criterio de evaluación en un contexto determinado, y entonces diremos que, bueno, es capaz, pero además es competente en función de esos parámetros, de esos patrones. Yo soy competente a la hora de nadar, tengo la capacidad de nadar, pero no soy competente si me dicen que lo haga a lo largo de 100 metros en un tiempo determinado y sin descansar. O sea, la competencia, que eso a veces se define de una manera abstrusa, no es sino una competencia acreditada, una capacidad probada. Por lo tanto, si estamos hablando de dirección, deberíamos tener personas que tienen la competencia para desarrollar lo que les compete. Y si no la tienen, pues tendrán que adquirirla a través de formación, de práctica reflexiva o de lo que fuere. Segunda idea. Hemos manejado en la introducción anterior las nociones de liderazgo, de dirección, y aquí sí que habría que matizar 3 minutos o menos. Dirigir es liderar. No sé si sí o no sé si no.
habría que plantearse si yo tengo autoridad. La autoridad no se adquiere solo por un nombramiento oficial, por una cédula, por una acreditación. La autoridad seguro que habrá que conseguirla por otras vías. Hablaremos de la autoridad que da el conocimiento, la autoridad que da la buena práctica profesional, la autoridad que da pues el que alguien demuestra que hace bien sus tareas en lo que le compete. Esa persona es creíble y al ser creíble tiene autoridad sobre su grupo de referencia. ¿Cuál es la autoridad que yo manejo para influir en los demás? La puramente imperativa, la que tiene que ver con procesos de negociación, la que tiene que ver con mi liderazgo personal, porque irradio liderazgo, la que tiene que ver con otras habilidades. O sea, ¿en qué fuente de autoridad me baso para dirigir, para movilizar? A la pregunta ¿dirijo o lidero? 2 minutos. Podíamos ver que hay características que comparten quienes dirigen y quienes lideran, y que hay algunas diferencias entre unos y otros. Quienes dirigen y quienes lideran comparten, lo sabéis, tratan de influir en otras personas para movilizarlas no donde caprichosamente quieren quienes dirigen, sino hacia donde el grupo ha acordado que quiere dirigirse. Por tanto, quienes dirigen y lideran tratan de movilizar personas para encaminarlas hacia ese rumbo acordado de manera consensuada. Segundo, tratan de conseguir resultados a través del trabajo de otras personas. El director técnico del equipo de fútbol de México no es quien lanza los penaltis o remata los córners, sino la persona que, preparando a sus atletas, desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, consigue resultados a través de los otros, los que salen a jugar. Por eso es difícil dirigir, porque al final lo que se hace no depende solo de uno, sino de lo que hacen las personas que dirige uno. También comparten la idea, o también comparten la necesidad, de tener alguna autoridad sobre el grupo. Ya hemos visto que la autoridad imperativa tiene una vida limitada, otras fuentes de autoridad son más precisas, y estas serían características que comparten. Ahora, ¿qué diferencia a quien dirige de quien lidera? O sea, la idea es conseguir directivos que lideren y líderes que dirijan. Ahí está el quid questionibus. ¿Qué les diferencia? Pues que quien es director o directora tiene un cargo reconocido, con un nombramiento en un documento, en una cédula. Tiene una autoridad recibida por parte de una autoridad, de un decreto administrativo, de lo que fuese, de una instancia que es externa al grupo. La pregunta es si esa autoridad la merecen o no. Podía ser alguien que dirige de manera, digamos, poco honrosa, porque le designaron por un procedimiento digital o por una filiación sindical o por un compromiso político. Sí, tiene la autoridad, pero realmente no se la merece, pero la ejerce. Aquí tenemos un problema. Quien lidera no necesita un reconocimiento formal, no necesita un papel, no necesita una cédula. No tiene ese reconocimiento formal. Lo tiene ganado porque el grupo se lo reconoce. Tiene una autoridad que se la ha ganado, que el grupo le reconoce. Por tanto, ¿hacia dónde va usted? Hacia la idea de dirigir, hacia la idea de liderar. Y en cualquier caso, tercera idea, quien dirige debe saber hacia dónde va. Debe tener un proyecto de dirección. Lo mismo que las escuelas tienen un proyecto institucional, lo mismo que una docente tiene un proyecto académico y hace sus planeaciones didácticas, quienes dirigen tendrán que tener un proyecto de actuación a lo largo de un medio plazo, etc. ¿Sabría usted hacia dónde va si tuviera que dirigir su escuela mañana? Quienes están dirigiendo podrían responder la pregunta, ¿sabe usted a dónde va? Pensemos que las instituciones escolares, que por las pesquisas que nosotros hemos hecho y por lo que nos dice el sentido común, suelen ser instituciones cuyos directivos, cuyo colectivo docente
tiene unos rasgos que son, digamos, característicos. El primero es que tienen objetivos claros, saben a dónde van siempre, saben a dónde van y en cada momento, saben a dónde van y si por donde van a ir no es por el camino donde debían ir, le dan prioridad a aquello que habían definido como su norte. Es decir, esos objetivos claros suponen que quien gestiona, quien dirige la institución, debería tener criterio siempre para determinar en cada momento qué es lo que importa o no, qué es lo urgente o no, qué es lo que es más congruente con los valores, ahora hablaremos, que sostienen la institución. Y yo siempre que hago un ejercicio con directivos escolares les planteo la pregunta siguiente. Si se le preguntase a usted al salir de aquí, de este evento, con un micrófono, una periodista, y le dijese, oiga usted, directora, nos hemos enterado que eso es lo que es usted, ¿me podría decir cuáles son los 3 objetivos que usted tiene planteados para este ciclo escolar? ¿Cuáles son los objetivos más importantes que tiene? Y si nuestra colega dudase en la respuesta, le diría al periodista, los podía decir ahora, sin dilación, sin dudas, porque si le preguntan qué objetivos tiene y dice, déjeme unos minutos que lo piense, a ver si tal vez recuerdo, el periodista le diría, descanse, tómese un café, usted no me interesa. Es decir, lo que yo espero de alguien que dirige es que a la pregunta, ¿cuál es el norte que a usted le guía? ¿Qué objetivos fundamentales tiene usted para este ciclo? Me responda con algo concreto. Queremos mejorar las relaciones con las familias. Nuestra idea es dar una mejor imagen al exterior. Nuestra idea es mejorar los procesos de comprensión lectora. ¿Y qué más? Y nada más. ¿Le parece a usted poco? Le diríamos a la periodista. El problema es que a veces no tenemos los objetivos claros, pero aun teniéndolos, la segunda pregunta es, ¿todo el personal de la escuela conoce esos objetivos? Porque a lo mejor los conoce usted solo y su grupo de afines, y no son conocidos por todos los demás. ¿Conoce esos objetivos su supervisor, su supervisora? Si no los conoce, difícilmente le podrá ayudar. Si no los conoce, difícilmente entenderá qué es lo que usted hace. Debe conocerlos las instancias con las que me relaciono. ¿Conoce su norte otras instancias externas a la escuela, como son los servicios de apoyo? Objetivos claros. Si tú diriges una institución, ¿cuál sería el legado que dejarías ahí al que venga a continuación a ocupar tu cargo? A veces cuando hacemos esta pregunta a directivos dicen, pues yo no sé por qué se me recordaría, creo que por hechos bastante negativos. Bueno, este señor tiene un problema. Es decir, ¿qué es lo que usted entregaría como relevo al que venga detrás? Y eso debe ser un norte. Yo pasé por aquí y aquí están las huellas de mi trabajo. El problema es que cuando las huellas del trabajo que dejó uno son inexistentes o que denotan prácticas negativas. ¿Por qué hechos se me recordaría? Y eso de hacia dónde voy lo debe tener quien dirige y lo debe tener quien asesora. Usted como asesora, como ATP, ¿usted sabe dónde va? ¿Usted acompaña, prescribe, ayuda, fiscaliza? ¿Usted tiene claro hacia dónde va? También pregunta para este colectivo. ¿Y usted que supervisa sabe y tiene claro hacia dónde va también? ¿O va en función del viento que sopla o de determinadas veleidades? O sea, no podemos pedir orientación y guía a quien dirige cuando todo el conjunto que colabora con esa instancia tampoco tiene claro el rumbo. Y la pregunta es, tengo claro hacia dónde voy, pero otra pregunta más importante es que si no sé dónde voy, no sé dónde voy a llevar a los que dirijo. Porque como ignoro hacia dónde voy, a todos los que arrastro yo van a un camino de incertidumbre. Sé hacia dónde voy como institución, como dispositivo estatal, como Ministerio de Educación de un determinado país. El norte también lo tienen que marcar las autoridades educativas para conocer hacia dónde van y que con nuestra autonomía podamos hacer el seguimiento de ese camino que nos sugieren. Saber hacia dónde se va es una buena idea y, desde luego, quien está en un aula tiene que saber también hacia dónde va. Tiene que gestionar el currículo
con decisiones pertinentes. ¿Qué es más importante o menos? ¿Qué es lo que marca el rumbo? Pues lo que marca el rumbo, para empezar y casi para finalizar no la plática, que queda todavía un poquito, es guiarnos por determinados valores. Yo creo que conocen a esos dos personajes, supongo que personalmente no, ya no llegaron a tiempo, pero por lo que se dice de ellos o las obras que dejaron. Claro, sí, y esto es importante cuando se dilucida sobre la calidad de la educación. Una educación es de calidad o no, si es coherente o no con determinados valores. Y luego ya vendrán los porcentajes de aprobados y reprobados, los índices de satisfacción o insatisfacción. El elemento clave para evaluar la calidad es en qué medida es coherente lo que se hace con unos determinados valores a los que nos adscribimos. Y, por no hacerla larga la enumeración, supongo que están de acuerdo con todos estos. Bueno, pues eso guía el norte. ¿Lo que se va a hacer mañana es coherente con el valor inclusión? No, pues no es preferente y no es importante. ¿Lo que vamos a hacer pasado mañana es coherente con el principio de equidad? No. Pues aquí no tiene importancia eso que íbamos a hacer y tal vez ni lo hagamos. Esto es un norte, esto me marca un canon, un patrón que me permite mover con cierta seguridad. Por lo tanto, quien dirige debe disponer de un proyecto. Quien dirige y quien lidera, por tanto. Un proyecto que nos ayude a mantener ese rumbo. Ese rumbo siempre variable, las circunstancias y las tempestades orientan el rumbo, pero un rumbo, siempre susceptible de revisión, pero un rumbo. No voy a hacer lo que se me ocurra y en cada momento. Eso no es dar una buena respuesta a nuestros usuarios y usuarias. Un proyecto que evite desajustes, un proyecto que sirva para monitorear procesos. El proyecto es un elemento de referencia para comparar lo que queríamos hacer con lo que estamos haciendo. Un proyecto no es atarse ciegamente a lo que dijimos que íbamos a hacer, sino una guía para controlar procesos. Un proyecto para evitar desajustes, lagunas, cosas que quedan ahí por falta de definición. Un proyecto que nos sirva también para evitar contradicciones, como la que ustedes, si tienen buena vista, verán en esa transparencia. Quien no la tenga tiene un problema porque tiene poca definición y quien esté más lejos todavía un problema superior, porque además de la falta de definición, las dioptrías se lo impiden. Por lo tanto, esa sería otra razón para tener un proyecto. Tener un proyecto quiere decir saber que tengo que dar un servicio. Otra vez hablamos de usuarios. Tengo que dar un servicio no solo a los estudiantes y a sus familias, sino a quienes, junto conmigo, coadyuvamos a la tarea educativa. Vean esa tabla, el eje de las ordenadas y de las abscisas recoge elementos idénticos y la pregunta que yo me haría como director sería: ¿en qué medida lo que hago da un buen servicio a la jefatura de departamento? ¿En qué medida lo que yo hago da un buen servicio a la supervisora? ¿En qué medida lo que hago da un buen servicio a los docentes? Y si soy supervisora, yo diría: ¿en qué medida doy un buen servicio a los directores? ¿En qué medida doy un buen servicio a la jefa de sector? Es decir, pensemos siempre, usuario de nuestro servicio, a todos aquellos y aquellas que intervenimos en los procesos de gestión. Vamos a profundizar algunos aspectos en relación con ese liderazgo que venimos mencionando. Veíamos la diferencia entre dirigir y liderar. Bueno, uno puede dirigir desde dentro del grupo, siendo el primero que tira del carro, o estando dentro del grupo, o puede dirigir situándose fuera del grupo. O sea, vamos a ver la posición de quien dirige y quien lidera, que son determinantes.
Y en relación con el liderazgo, ustedes pues han leído y conocen que desde hace una serie de años hay una amplia profusión de producción académica sobre el tema del liderazgo en general y del liderazgo escolar. De tal manera que ese liderazgo tiene múltiples apellidos. Por ejemplo, podemos encontrar, además de los clásicos, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, otras denominaciones. Liderazgo transformativo. O sea, observad que cada locución tiene un atributo, liderazgo transformativo, o tiene una finalidad, liderazgo emocional, liderazgo para el aprendizaje. Fijaos que podíamos estar 3 horas, liderazgo para la justicia social, liderazgo sostenible. No les voy a marear más, hay muchas más denominaciones. Fíjense que vuelvo a insistir que cada locución tiene un atributo, sostenible, emocional y una finalidad, ¿no? Para la justicia social, etcétera, etcétera. Y de todos esos, liderazgo inclusivo, de todos esos yo querría destacarles este otro, que es el liderazgo distribuido, que es uno que apela muy directamente a la tarea de quien dirige, de quien lidera una institución escolar. En este sentido, yo quisiera que mis compañeros del cuadro de mandos pusiesen ahora un vídeo corto que está preparado a tal efecto. Gusto de presentaros un episodio muy especial, porque vamos a participar en un espectáculo de castellers. ¿Que no sabéis lo que son los castellers? Os lo explico. Imaginad que vivís en una quinta planta y perdéis las llaves. ¿Cómo entrar en casa? Muy sencillo. Coges a 100 personas, levantas una torre humana de 15 metros y trepas por ella hasta la ventana. Esos son los castellers. A ver, que también se puede llamar a un cerrajero, no digo que no. Pero no me negaréis que eso de hacer una torre humana es mucho más espectacular. Los castellers son torres humanas que se vienen construyendo desde el siglo XVIII y representan una de las identidades culturales más arraigadas en Cataluña. Las principales exhibiciones se hacen durante los meses de verano, aunque las agrupaciones llamadas collas ensayan durante todo el año. La preparación de un casteller es muy meticulosa y la música que acompaña es de vital importancia, ya que sirve para marcar el ritmo de la construcción. Cuando la base está formada y la música empieza a sonar, comienza a levantarse el casteller y la tensión de los que vivimos esta fiesta, declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO en el año 2010. Que nadie se asuste. Una de las cosas que más se ensaya es el desmontaje del casteller. Y aunque parezca imposible, casi nunca se producen lesiones ni accidentes. Impresionante, ¿verdad? Ustedes habrán visto la preparación. Ustedes han visto un señor calvo como yo que daba unas instrucciones.
que tenía un plano del castillo. Eso no se improvisa, está rigurosamente planificado. Esa persona que lidera el grupo da instrucciones desde fuera. Cada uno de los pisos del castillo, como van a ver ahora, hay personas que dentro de cada piso tienen la responsabilidad de coordinar a esos 4 o 5 que sostienen la pesada carga de los que están por arriba. Hay alguien que ha sido reconocido por todos para liderar. No le han dado un nombramiento, no le han dado una cédula, le reconocen competencia, le reconocen pericia, le reconocen capacidad de motivación y el grupo le designa: usted, oriéntenos en algo que hemos acordado construir entre todos y todas. Pero usted no se queda con la autoridad, usted delega autoridad a cada uno de los pisos del castillo. ¿De acuerdo? Pasamos al segundo en un momentito. Y no siempre sale bien. Ya vieron que se cayó. Ya podéis cambiar, por favor. Ya podéis cambiar. Aquí ustedes han visto que hay personas que lideran desde fuera. Hay personas que dan instrucciones, son aceptadas desde fuera. Hay personas desde dentro del propio grupo que asumen su compromiso, la delegación de quien dirige, con la convicción de que esto no se puede caer, depende de mí. Si yo fallo, esto se hunde. Vean el compromiso que había ahí con esas caras en tensión de unos y otros. Ese liderazgo desde dentro va a ser fundamental y para eso es necesario delegar autoridad, cosa que podíamos ver de manera evidente y que tiene que ver con el liderazgo distribuido. Distribuir el liderazgo no quiere decir perder autoridad formal. Y se justifica el liderazgo distribuido porque quienes están con nosotros son capaces de hacer muchas más cosas por las que se les paga por su trabajo cotidiano. Quien trabaja con nosotros es capaz de pensar, de tener iniciativas, de ser creativo. Le damos la oportunidad de que todo eso lo ponga a poner en juego. El liderazgo distribuido tiene que ver mucho con la necesidad que tenemos los trabajadores intelectuales de hacer tareas ricas intelectualmente. Si no son ricas intelectualmente, no me motivan. Tiene que ver con una organización flexible, descentralizada, con una organización en la que, si las decisiones se toman en el lugar más próximo donde acontece la acción, serán más pertinentes. Y en todo caso, estamos hablando, vean ahí que los distintos grupos de castellers
que se distinguen por sus camisetas están colaborando con otros. Ya no tanto la colaboración interna, sino crear redes de colaboración con escuelas próximas, con instancias sociales, etc. Y, finalmente, quien dirige, quien lidera, debe preocuparse de construirse como persona líder. Tiene que saberse dirigir. Nadie puede dirigir, decíamos, si no sabe dirigirse a sí mismo. En este sentido, nosotros llevamos ya una buena época, muchos años, enfatizando en este aspecto. Tienes que construirte, lo mismo que una docente se construye como maestra, por su reflexión, por viendo cómo enseñan sus compañeros. Bueno, pues quien dirige tiene que ser capaz de dirigirse a sí mismo, a sí misma. Y acabo con 7 reflexiones y casi me ajusto al tiempo. La dirección de sí mismo la podíamos entender, en primer lugar, desde la necesidad de poner énfasis en el autoconocimiento. O sea, ¿me conozco de verdad? ¿Conozco mis emociones y cómo reacciono ante ese panorama? ¿Conozco mis valores? ¿Cuáles priorizo? ¿Cuáles rigen mi conducta habitual? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Me muevo a través de prejuicios, de estereotipos, de basarme en aventuras pasadas y todavía tengo ese prejuicio? Analizo mis deseos. ¿Yo qué deseo como profesional, como persona, como miembro de una familia? O sea, ese autoconocimiento tiene que ver con procesos de introspección. O sea, piénsate un poco mejor. Tiene que ver con práctica reflexiva, con compañeros afines, con personas con las que formas grupo. ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo? ¿En qué medida crees que puedo mejorar? Autoconocimiento. Segundo énfasis, asumir el rol que tiene uno. Si uno es directora o uno es director, tiene que asumir, pues por ejemplo, que va a trabajar más que los demás cuando pensó que ir a ser directora era llegar a un dorado retiro de prejubilación, a un lugar de reposo o a un lugar vacacional. Si usted pues, es directora, tiene que asumir que a veces a un maestro le tendrá que recordar que no cumple su trabajo. Y si eso a usted le cuesta mucho, pues dimita, usted no puede dirigir, porque no asume las consecuencias del rol que tiene. Usted tiene que ser equitativo en el trato con los maestros. Antes, tal vez, usted les discriminaba, ahora es director. Uno de los tributos que tiene que pagar es tratarles con respeto, con deferencia. Quien quiere dirigirse a sí mismo o a sí misma debe ser capaz de controlar sus asuntos personales, llevar una agenda. No puedes dirigir una escuela sin una agenda, tener todo en la memoria. Tendrás que tener pues, un lugar donde apuntas pues, tus próximas reuniones. La idea de orden, sistematismo en tu trabajo. Y si tú no te organizas, por lo menos no ayudes a que se desorganicen los demás, porque a veces una desorganización de la escuela tiene que ver con una desorganización de quien la dirige. Si quieres conocerte mejor a ti mismo y llevar a cabo procesos de autodirección, controlar el estrés. Aquí podemos hacer ya pues, un congreso sobre el estrés, ¿no? ¿En qué medida tú eres capaz de responder a las exigencias que te plantean? O sea, el estrés es la situación que uno tiene entre lo que le piden y lo que es capaz de proporcionar. Por eso alguien dice, ante una nimiedad, que tiene mucho estrés, y otro, con la misma nimiedad, no tiene ningún estrés. Tiene que ver con la capacidad de resistencia. ¿Usted comunica pues, tranquilidad y equilibrio como directora o comunica desesperación, tensión, siempre hay problemas? ¿Usted sabe pedir las cosas con educación a los maestros o se las pide por obligación? ¿Usted controla todo eso? Penúltimas ideas. El liderazgo distribuido supone delegación, lo vimos. Quien lidera, delega, transmite. Eso tiene que ver es un síntoma de confianza, es pues algo que tiene que ver contar más con los demás. Los demás también saben hacer cosas que viéndoles solo como trabajan como maestros, no las voy a descubrir nunca. Tengo que descubrir otras competencias que tienen
más allá de las docentes y ponerlas al servicio de la escuela. Usar más y mejor el tiempo racional, usar de forma más racional el tiempo disponible, organizar el trabajo, las reuniones, su duración. A veces decimos que perdemos el tiempo en las reuniones y no es el tiempo que pierde una persona, que perdió una hora, sino 20 horas que se perdieron porque se reunieron 20 personas en esa hora. Se perdieron 20 horas que no se recuperarán. Y último minuto, tener en cuenta el desarrollo profesional. Es decir, lo mismo que decimos a uno docente, que se construya como profesional, que se ponga al día en la medida que pueda. Esta tarde vamos a hablar en el conversatorio de formación. La formación de uno no tiene que depender solo de la formación que me ofrecen desde fuera, sino que uno tiene que tener competencias de autoformación, como veremos también. Bien, hemos visto la conveniencia de mejorar, la idea de no obcecarnos con esa deseable innovación desesperada. Hemos visto por qué razones, en qué ámbitos, cómo desde la dirección se puede mejorar, y hemos visto también cómo dirigir y liderar parece que sean tareas análogas, pero hay diferencias que hemos destacado. Hemos pensado también en cómo ese liderazgo lo podemos entender, de la manera que hemos visto en mi modesta plática y en las imágenes, y hemos visto que finalmente uno se construye como directivo y la mejora de la escuela al final pues tiene mucho que ver con estas ideas que les he intentado comunicar. Si dije algo durante la sesión que molestó a alguien, yo les pido perdón, no fue mi intención. Les agradezco su atenta escucha, su respeto y quedo a su disposición porque seguiré por aquí hoy y mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos la intervención del conferencista doctor Serafín Antúnez Márquez por esta grandiosa conferencia. A continuación, tenemos la entrega de constancia de participación y obsequio por parte de la autoridad educativa local a través de la directora general de Educación Básica, la maestra Martina Camacho Higuera. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Sí, le comento que para que conozca un poco más nuestro estado, ya había estado aquí, ¿verdad? En años anteriores, sí, recuerdo por ahí alguna conferencia. Entonces, playas, oasis, pinturas rupestres de nuestro estado. De igual manera, reconocimiento al doctor Serafín Antúnez Marcos por su colaboración y su ponencia aquí en este foro tan importante para todos los docentes en el estado, y un honor contar con su presencia. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, mostrarles el reconocimiento también, a todos ustedes que tuvieron la paciencia de soportarme, y a las autoridades que me lo otorgan. Un placer. Bien, le entregamos también el reconocimiento por su participación como moderador al profesor Hernán Velarde García.